Esos programas los podéis escuchar enteros en YouTube y en iVoox, que vamos subiéndolos poco a poco. En YouTube nos llamamos igual que en Twitter, es decir, @Cantaball2019. Y en iVoox nos llamamos igual que este programa, que este espacio de Twitter que organizamos los martes y jueves, que es Demócratas contra el Régimen, con el hashtag al que os invitamos a sumaros. Ya sabéis que podéis participar tanto pidiendo el micrófono como escribiendo en el hashtag, quien lo prefiera. Hoy vamos a hablar en nuestra primera hora sobre huelgas, precios, salarios, derechos laborales. Hay varios colectivos que están invitados hoy y les agradecemos su presencia. Después, la segunda hora, o cuando en principio es la segunda hora, pero vamos viendo, a partir de las 11 en principio hablaremos más sobre internacional, sobre Ucrania, con Juan Manuel Olarieta, histórico activista y abogado, defensor de presos políticos, desde los años 70. Últimamente fue el abogado de Valtònyc, por ejemplo, hasta el año 2018, cuando se exilió. Aquí ya sabéis que intentamos traer gente y figuras relevantes. En este caso, Johnny, hay que agradecerle que haya invitado al señor Olarieta. Y el martes tendremos a Jule Goicoechea, que es una académica vasca de prestigio, autora de libros sobre el feminismo, también sobre lucha social. Y la ha invitado Jonathan Martínez, que es otro de, como sabéis, de los que estuvo hace poco en el programa, que está ya el programa subido tanto en iVoox como en YouTube. Y también el martes siguiente, después de ese, tendremos a Pastori Filigrana, de Contexto, y también del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, y que defiende, por cierto, a represaliados en Cádiz en la huelga. También está aquí Raquel Rodríguez, que es otra de esas represaliadas, usando la ley Mordaza y usando los tantos y tantos métodos represivos del Estado, que Raquel ya estuvo aquí, la recordaréis en otro programa, y hoy también pues está aquí como oyente, a ver si le he mandado la solicitud. También a los compañeros del MPR 21, recordad que se puede oír el programa desde cualquier dispositivo, y para hablar sí hace falta, por lo visto, que te conectes desde la app de móvil para Twitter. La app de Twitter para móvil. Sí. Carmen de López también la hemos invitado. Buenas noches a todos. Pues vamos a empezar con el primer tema. A los primeros que habéis entrado, como Octubre y Tierra Libre, sobre los precios, la huelga, cómo están los precios en máximo histórico desde hace 37 años. Estamos hablando de unos precios que, incluso usando el indicador del IPC, que es cuestionable cómo se procede, cómo se confecciona, es discutible porque, ya sabéis, al final aquí nos quieren vender que todo es técnica. Desde el informe de los expertos en el Ministerio de Hacienda dicen que lo que manden los expertos, no, mire usted, estamos hablando de una reforma fiscal o estamos hablando de otro tipo de medidas que son muy políticas, no pueden quedar reducidas a no, es que es algo técnico y no se puede decir nada. Pues en el caso del IPC estamos en un 9,8%, rondando el 10%, cuando en el caso del salario mínimo fue un 1,6% la subida, que en realidad es un retroceso, claro, es una caída del precio, del poder adquisitivo, que es más del 600%, porque es más de 6 veces, por lo que hay que multiplicar la supuesta subida del salario mínimo, y que más o menos eso, lo que han subido los salarios, al menos los que están en convenio, están rondando por ahí que si el 2%, pero esos son los que han logrado que se les suba. Hay otros muchos que están congelados incluso, y en cualquier caso entonces estamos hablando de alrededor de 6 veces más lo que han subido los precios que lo que han subido los salarios.
Entonces, esto es inaceptable, inaceptable en cualquier situación, más aún con un supuesto gobierno progresista. Entonces, tierra libre y octubre, cuando queráis. Yo que empiece la compañera primero, si quiere, a mí no me importa. Bona nit, Carmen, si tú puedes hablar ya cuando quieras, también. Bueno, bona nit a todos. Vamos a ver, bueno, primero de todo estoy aquí de milagro porque claramente mi cuenta ha sido señalada y en un solo día he tenido no sé cuántos bloqueos, con lo cual ya está registrada que mi cuenta es incumplidora habitual, y eso habilita el bloqueo completo de cuenta para siempre. O sea, que de mi persona no puede abrir otra. Entonces estoy aquí de milagro hasta el próximo bloqueo, que será el último. Bueno, yo lo que creo de lo que acabas de decir es lo siguiente. Vamos a ver, es que la introducción ha estado perfecta. Es que ha subido los precios, pero no suben los salarios al mismo nivel, con lo cual lo que hay es un destroce completo de la calidad de vida. O sea, ha bajado la calidad de vida y no podemos alcanzar índices vitales de antes de la pandemia. Creo que esta crisis, tanto de hiperinflación como de poder adquisitivo reducido, es anterior a la pandemia, corresponde a etapas del 2018-2019 que arrastraban de la crisis del 2008, que ha sido como una ida hacia adelante. La crisis está provocada por las empresas americanas que nos hicieron las hipotecas basura y los fondos de inversión basados en productos tóxicos, y que esta crisis ha estado tapada por la pandemia, nos ha hecho estar en casita, con lo cual hemos gastado menos. Y lo que ocurre es que ahora, pues con Serrano, Suñer, Rusia es culpable de la división azul, pues les está viniendo muy bien la situación para mostrarnos bueno, que tenemos que tener resiliencia. Y todas esas mantras son mantras norteamericanos, que en definitiva es el que se está lucrando, pero quiero deciros que las circunstancias del ciudadano americano son exactamente iguales que las circunstancias del ciudadano español, porque las medidas de sanciones son medidas de saqueo, eso es saqueo, y esto está produciendo que sean ricos los ricos, que el pueblo siga aguantando el empujón de una crisis creada por esos ricos en temas especulativos. Y entonces, esa es mi opinión. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que tenemos un gobierno de vergüenza, porque se autodenomina progresista, y lo siento con todo mi alma porque me hubiera gustado, y es un gobierno de vergüenza en toda medida. Y las medidas que se están aplicando son medidas exactamente iguales a las aplicadas por el Partido Popular. Es decir, por ejemplo, la medida de ERTE para paliar problemas de la pandemia y no de la crisis, cuando en realidad es de la crisis anterior a la pandemia, obviamente son medidas de Rajoy. El problema de una renta mínima se llamó con Rajoy salario social. Es decir, no hemos tenido ninguna variante real de una política social de izquierda por parte del gobierno, y sí mucho maquillaje en la continuación y apuntalamiento de todas las políticas del Partido Popular, nacidas originariamente de esa fundación tan nefasta que creó Aznar, ¿no? Bueno, Aznar, los que están detrás de Aznar, porque esta gente no crean nada, son solamente monigotes de poderes establecidos económicos detrás, espurios y, por supuesto, contrapatrias, que son los que ahora mismo manejan los gobiernos. Y bueno, esa como para abrir boca, para que la gente empiece a hablar en el debate. Haces bien denunciando la persistencia y vigencia aún de las leyes del PP, de esa banda criminal que debería ser ilegalizada, evidentemente, usando la ley de partidos del propio Aznar. Pues otra ley de ese ínclito Aznar es la de privatizar sanidad, que el gobierno se comprometió a derogar antes de junio de 2020. Es decir, se dio de plazo 6 meses y dijo, en el pacto de coalición está escrito, antes de 6 meses revisaremos la ley 15.997 de Aznar para privatizar sanidad. Pues no la hemos comido en 2 años y pico de pandemia ya.
Y así en cada ámbito. Perdón, Entonces, perdón. sí, sí. Y el Poder Judicial del PP, etcétera, etcétera. En el caso también que estamos hablando, que tú has mencionado de Rajoy, es que incluso en el salario mínimo, que es, de hecho, el tema en el que sí se ha visto un cambio relevante respecto a lo que había con Rajoy y lo que hay ahora, el cambio más relevante a nuestro entender está en el salario mínimo interprofesional, pero no por la subida que no es tal, que en realidad es pérdida de poder adquisitivo durante el gobierno de coalición, sino por la subida que se pactó a finales de 2018 para aplicarse en 2019. Esa subida sí fue muy relevante y fue de un 22%. Eso sí enmarca la diferencia respecto a lo que había con el PP. Lo que pasa es que desde entonces no se ha mantenido esa tendencia. Se está viviendo de aquella subida que hace ya 3 años y medio que se pactó y que se puso en práctica hace casi 3 años y medio. Entonces, lo que no puede ser es que la clase trabajadora se esté comiendo una crisis tras otra y encima cargando en las espaldas todas juntas, todas esas crisis, la de 2008, la de 2020, ahora la de 2022, la crisis que es el capitalismo en sí. La clase trabajadora tiene que aguantar los 11.130 millones que la Iglesia se lleva o no tributa, contando todo, al año, el gasto militar récord, que las grandes empresas no tributen y cuando tributan sea muy poco, etcétera, etcétera. Pues, y termino con esto, si quiere hablar Raquel y luego Ignacio que ha pedido la palabra. En el caso incluso en esto del SMI, en el que sí hay que reconocer un cambio, es que incluso ahí resulta que el criminal M. Rajoy, que debería estar en la cárcel, ese señor antisocial, al menos subió el poder adquisitivo del SMI un 8%. Contando todos sus años en el gobierno, subió un 8% el poder adquisitivo del SMI. Sin embargo, el gobierno ahora de coalición está rondando el 0%. Si le pones el IPC y ya, si contabiliza el IPC este récord, pues ya lo tienes en negativo. Es decir, se está perdiendo poder adquisitivo con el gobierno de coalición, mientras que con Rajoy se subió 8 puntos. Pero esto qué barbaridad es. Esto claro que hay que poner el grito en el cielo. Esto es inasumible. Esto es intolerable. Y eso es en el tema en el que ha habido más avances. Pues imagínate cómo están los demás temas. Una cosita antes de dar paso a los demás, solo un dato que la gente de a pie desconoce, que con respecto a lo de sanidad que has dicho, todo lo que has dicho lo aplaudo y lo comparto totalmente. En Castilla y León, esto lo tengo pruebas, porque en ese momento yo era política electa, no en Castilla y León, pero mis compañeros me llamaban para horrorizados. En todos los ayuntamientos de Castilla y León se obligó, Castilla-León era Castilla-La Mancha, perdón. ¿Dónde está el señor Paje? ¿Dónde está Paje? Castilla-La Mancha. Perdón, ¿ves tú? Castilla-La Mancha, en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha se exigió por parte de Ciudadanos y Unidas Podemos que se votara la eliminación del concierto público y la aplicación de acuerdos con empresas privadas, todas las que tiene detrás el señor Paje y el de los injertos de Turquía, Bono, que son los verdaderos dueños de esas empresas de servicios, por ejemplo, ambulancias, ese tipo de cosas, ¿no? Y me llamaban compañeros concejales horrorizados porque el que no cumplían esas órdenes de partido eran automáticamente defenestrados y se intentaba la expulsión. Eso para que sepáis, de esto tengo pruebas, no estoy hablando por hablar, de esto tengo pruebas porque guardé toda la documentación, todos los envíos de los compañeros, todos los emails de los compañeros, de esto tengo pruebas. Entonces, lo que se intenta utilizar es, por orden, por supuesto, americana, es la privatización de la sanidad en todo campo. Y la privatización de la sanidad es algo terrible, queridos. Y ahora mismo estoy desde agosto del año pasado esperando que me den cita en el otorrinolaringólogo para un copago, no porque me la vayan a dar gratis en Estados Unidos, porque por el COVID de larga duración tengo pitidos en los oídos y eso es un síntoma de pérdida auditiva que si te lo cogen a tiempo lo paran. Y desde agosto del año pasado todavía no he conseguido que me den cita. Y eso que es pagando, pagando. Ya os dejo. Sí, Raquel y luego Ignacio. Hola, buenas noches. Bueno, me presento para los que no me conozcáis, ¿no? Bueno, pues yo soy represaliada por la huelga del metal, que todo que me hice viralizar en los medios.
Y bueno, quería hacer un apunte, ¿no? Porque os estoy escuchando y está claro que no solo no ha subido todo, sino es que se están vulnerando los convenios como se quiere. De hecho, hay una nueva modalidad, o llamémoslo así, que, bueno, ya es que no se cumplen los convenios, ni estamos retrocediendo en derechos. Y ese retroceso en derechos lo están ganando los empresarios. ¿Qué pasa? Que la gente tiene miedo. Por supuesto, tiene miedo a perder lo poco que tiene. Te hablo, por ejemplo, aquí de la Bahía, que es una provincia muy castigada. Cádiz es una provincia muy castigada por el paro, que asciende a más del 40% de paro, y la gente tiene miedo. Hace poco falleció, bueno, yo le llamo terrorismo patronal, ¿vale? Ese hombre estaba en paro, ¿vale? Con esto de la temporalidad y las ETT, ¿vale? Que inventaron las ETT para como si tuviéramos un almacén, ¿no? Y tuviéramos ahí a los obreros y cogiéndolo cada vez que queramos disponer de ellos. Este hombre llevaba 3 días trabajando, ¿vale? Estaba en temporalidad. Bueno, pues la precariedad y la falta de riesgos laborales, el látigo detrás, ¿vale? Porque sé de compañeros que han hablado y dicen que ya, pero si no es normal. Llaman a la gente, no le dan los EPI. La gente que tiene que estar bajando a tanques a altas temperaturas, cobrando a 5 euros la hora, después no le dan los EPI, no le dan nada y cállate la boca. Ese hombre estaba solo a las 2 de la mañana. ¿Qué hace un hombre solo puliendo un barco? Porque corría bulla o no sé qué historia. De hecho, hay gente que han ido pasando, ¿no? Y los de riesgos laborales le han dicho, oye, ahí no puedes estar. Y el mismo encargado le ha dicho, escúchame, cállate y sigue, que la faena corre bulla. O sea, que nos están sometiendo, nos están condicionando a la clase trabajadora y te tienes que callar la boca, porque si encima hablas, vas a la calle. Y si hablas, te ponen los puntos, porque yo sé de otros compañeros en el sector donde yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo en una funeraria que hace poco pues, pidió pues sus derechos. Lo pusieron en la lista negra y llevaba 10 años ya en la empresa, a la calle. Indemnización y para la calle. Le salen más factibles. Le sale más factible de pagarle la indemnización que le tengan que pagar y a la puta calle. ¿Por qué? Por muy sencillo. Porque, por ejemplo, en la plantilla donde yo trabajo, ahí a los viejos los despidieron a todos. A todos. ¿Qué pasa? Que el salario base se lo bajan. Con el salario base han pagado todos los despidos de todos los viejos. De todos. Entonces, estamos en unas condiciones deprimentes. Y eso, claro, y eso lo acepta el Partido Progresista, que para mí no es progresista ni mucho menos. Para mí son colaboracionistas del régimen que sigue habiendo. Vamos a ver, un partido socialista tiene que hacer pues leyes sociales y mirar por los derechos de los trabajadores, y eso no se está haciendo. A mí no me puede decir nadie que el PSOE es de izquierda, porque eso es mentira. No puede amparar todo lo que está amparando un partido socialista que se haga llamar. Es como eso es igual que si yo me pongo mañana una chaqueta de Emilio Tucci y digo yo que soy rica y no lo soy. ¿Entiendes? O sea, que estamos vendidos. Estamos vendidos a la clase trabajadora. Sin ir más lejos, el compañero que se ha matado. Entonces, pues, evidentemente, yo pienso, desde mi punto de vista, que hay que organizarse. Hay que organizarse y evidentemente, hay que tumbar este régimen, por supuesto. Porque si no hacemos la revolución, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, porque el Estado, el régimen tiene dos patas. Pata izquierda y pata derecha. Lo que pasa, lo que hacen es engañarnos con pequeñas medidas sociales. Estaría bueno, porque, y además,
Hago referencia a lo del Pacto Z, que dice la compañera que se está privatizando todo. Carmen López, que ha dicho. Y el PSOE hace cuestión de 5 o 6 años que hicieron el pacto con Canadá. Ellos no pulsaron el botón, evidentemente no, para no señalarse, pero se abstuvieron y al abstenerse están dándole paso a ese pacto. El pacto era medidas antisociales, leyes Z, TTIP y TISA. Eso va en detrimento de la educación, privatización de la educación, de la sanidad y todo lo demás. O sea, no me pueden decir a mí que el PSOE es progresista, ni es socialista, ni es nada. Evidentemente, yo analizo un poco y creo que lo hacen de forma de que hay mucha gente que no entienden de política y la gente dice, bueno, este es el PSOE, aparte de que tiene su red clientelar, que lo sostiene, tanto a PSOE como a PP. Tienen su red clientelar y esto de Vox es para perpetuar a la derecha, ni más ni menos. Es mi opinión. Entonces, bueno, no sé qué me he perdido. Bueno, voy a dar paso a otros compañeros y ya pues... Sí, ahora volvemos a ti, Raquel. Está Vale, claro venga. que es muy grave la labor que realizan desde los académicos hasta casi todo, vamos, hasta sobre todo los medios de comunicación tienen un papel y también partidos como Podemos y otros partidos que llaman al PSOE izquierda, progresista, demócrata. ¿Qué tiene de demócrata o de socialista un partido que durante 8 gobiernos, varios de ellos con mayoría absoluta, mantiene a los socialistas tirados en cunetas, mantiene el todo atado franquista hasta la ley de secretos oficiales de Franco de 1968, tantos y tantos crímenes, todos los crímenes impunes? Aunque la ONU diga, no, son crímenes contra la humanidad, hay que darle justicia, no. Sigue la impunidad del franquismo y siguen sus estructuras en todos los ámbitos. Entonces, no se puede llamar PSOE izquierda, es que entonces estamos manteniendo un injusto statu quo en el que nos engañan diciendo, no, la Coca-Cola, la Pepsi son distintas, tal, es que tal. No, vamos a ver, aquí lo que hace falta es democracia y lo que hace falta es cumplir de una vez los programas electorales, para empezar. Y mucha más rendición de cuentas, y mucha más democracia interna, y mucho más democracia directa de la ciudadanía en el Estado y tantos otros cauces que son necesarios y que son complementarios. La presión en las calles, manifestarse, la huelga indefinida, huelga diaria, estos espacios como aquí en Twitter, que fijaos, está la parte negativa bastante grave de cómo se censura y siempre hay más cuentas. Nos solidarizamos con Carmen López, nos solidarizamos con Joel, que ya sabéis que desde el principio de los espacios nos ayudó mucho y le han cerrado como 12 cuentas en varias semanas. Es que es impresionante. Por eso nosotros también, estamos en Telegram, en la bio tenemos el enlace, lo que decía antes de iVoox, YouTube, es que aunque todavía tenemos muy pocos suscriptores, bueno, en comparación con Twitter, claro, pero es que tenemos que irnos a otro sitio porque si aquí en cualquier momento te cierran la cuenta, aunque lleve no sé cuántos años como Carmen o como nosotros, que somos la única cuenta o medio que evalúa el cumplimiento de las 200 medidas del pacto de coalición, la única. Luego vino Neutral y nos copió analizando la mitad. Pero que sean las 200 medidas, a Cantabria sigue siendo la única. Pues lo que es grave es que tengamos esa preocupación y si ahora estamos en Twitter, sí, fuerte, estamos creciendo gracias a vosotros, a vuestro apoyo, somos una mosca cojonera y ya mismo una avispa cojonera a esos partidos políticos que incumplen, a esos medios de comunicación que hoy, por ejemplo, ante la barbaridad que ha hecho el PSOE también en el Congreso de ser el único partido en contra de cumplir con las resoluciones de la ONU respecto al Sáhara, el único partido del Congreso. Incluso Vox se ha abstenido, Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado a favor. La propuesta era de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Y el único partido de todo el Congreso que ha tenido la cara dura de votar en contra es el partido más miserable y más incumplidor y más estafador y que tiene más poder en este país y por eso hay que criticarle todos los santos días y todos los malditos días. Porque es una barbaridad lo que ese partido comete todos los días y hay que criticar. Y entonces son muy irresponsables los medios de comunicación y los tuiteros importantes que están distrayéndonos todos los días con PP y Vox.
La gente que viva en comunidades donde gobierna el PP, claro que tienen que hablar también del Ayuso y del otro y del Moreno en Andalucía y de tantos otros que gobiernan, claro que tienen que hablar también de eso y denunciar las mierdas que hacen. Pero lo que no puede ser es que hablando para un público de todo el Estado continuamente se esté hablando solo de Ayuso, solo del PP, solo de Vox o de la tontería de no sé quién, o la tontería de no sé cuánto. ¿Por qué no nos hablan de lo más importante, que es como no hay democracia porque hay un capitalismo atado y hay un franquismo atado y el PSOE es la clave de bóveda de toda esa putrefacción e incumplimiento antidemocrático? De eso nos tienen que hablar las figuras progresistas. Y lo que hacen es lo contrario, blanquear y sostener toda esa vergüenza. Y aquí estamos nosotros para decirlo claro. Eso es una vergüenza. Hoy mismo, por ejemplo, hace 2 horas estábamos mirando. En el diario era la noticia número 21. Acababa de ocurrir hace varias horas, tenía la noticia de hace varias horas solo. Acaba de ocurrir y ya lo tenían en el puesto 21. Una cosa tan grave como esto del Sáhara, y eso que lo mezclan también con la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, a Rabat, a seguir lamiendo el culo a ese dictador sanguinario que tiene oprimida a toda una nación como la Palestina y a su propio pueblo, también el pueblo marroquí. Y incluso sumando el tema del Congreso, la votación esa infame del PSOE y el viaje a Marruecos, esa suma de esas dos cosas solo da bastante para que en Infolibre sea la noticia 35, en el diario.es sea la noticia 21 y en público la número 25, que a esta altura de la noche ya, pues lo mismo ya hasta la han borrado, porque la última, una de las últimas, porque claro, todos los días comete infamia el PSOE, pues una de las últimas, Infolibre directamente ni lo puso, ni lo puso. Los otros le pusieron el 28, 29, el diario, el público. Es que no puede ser. Y respecto a lo que decía Raquel, y ya pasó la palabra, es que ha habido al menos 705 trabajadores, al menos, porque claro, eso es la cifra oficial, 705 trabajadores en 2021 que murieron. ¿Por qué? Pues por cosas como la que está contando Raquel, por esa precariedad de que un señor de 62 años esté a las 2 de la mañana ahí solo pintando un puto buque que va ahí luego a matar a yemeníes y ocultándolo con la ley franquista de secretos oficiales de 1968, y tiene que estar ese trabajador ahí en precario porque le da la gana al puto Estado, que es el que controla Navantia y a través de la SEPI, esa Navantia que es la que usa como empresa auxiliar al señor que tiene ahí precariamente, a quien tiene al señor ahí precariamente trabajando. Al final, de quien depende todo eso es de Navantia, que es del Estado. Entonces, todas esas muertes son prevenibles. Y de hecho el gobierno, entre tanto y tanto incumplimiento, otro incumplimiento que tiene es el de la prevención de riesgos laborales, que la tenía que actualizar y no lo está actualizando como se puso en el acuerdo de gobierno. Eduard, que tiene la mano levantada, y bueno, octubre también después, que lo estaba desde el principio. Pues sí, sí. Bueno, he levantado la mano cuando hablaba Raquel, porque yo justamente el viernes me echaron del sector también del metal. Y bueno, todo lo que comenta Raquel lo he visto en muchas partes. O sea, es que parecía que estabas resumiendo mi día a día, ¿no? Es triste que pasen estas cosas, y a veces pienso que, ostras, ¿cómo puede ser que incluso en la pequeña empresa no existan sindicatos, ¿no? Que sea el trabajador el más vulnerable, y no haya la fuerza que a veces hay en las grandes empresas. Cuidado, porque también de las grandes empresas también sé algunas historias, del estilo: este punto no lo queremos, entonces la dirección se lo lleva, recursos humanos se lo lleva, cambia el punto, trae las fotocopias nuevas para firmar, y habían cambiado otro punto sin avisar y firmaron. Esto pasa. Entonces, desde las pequeñas hasta las grandes hay traquiñuelas, hay trampas, y a veces es aquello que dices, bueno, hacen falta más inspectores, hacen falta más fuerza sindical en todos los niveles, incluso en el mundo autónomo. En el mundo autónomo
también tiene que existir, tiene que haber algo que les dé soporte. Y seguramente ya existe. Y estoy hablando sin conocimiento de ello. Entonces, es como, bueno, pues el día que yo me doy de alta de autónomo, el mismo Estado me tendría que informar de mis derechos, de si hay sindicatos o no hay sindicatos en el mundo del autónomo, o sea, esas cosas básicas. Y de tantas cosas que hablamos aquí muchas veces, que son propuestas muy buenas, ya si de base los partidos políticos de todos los colores no cumplen con su programa, de ahí la gran labor que se está promoviendo en este espacio, ¿no? De llegar un día a que nosotros mismos pasemos examen, ¿no? Eso es muy bueno. O sea, la presión que podemos hacer y que nosotros aquí en estos espacios podamos compartir nuestras vivencias nos hace sentir menos solos y con muchas ganas de seguir escuchando el próximo capítulo, por así decirlo, y siguiendo aportando ideas y sensaciones, porque realmente es para deprimirse, pero cuando ves estas iniciativas o estos espacios o gente con la que hablas y ves que el mundo pues puede ser otro, ayuda y se alegra. Así que desde aquí mis gracias a vuestro espacio y nada, ya termino y que hable el siguiente. Gracias. Bueno, pues voy a hablar yo un poco ahora. Bueno, es evidente que desde aquí hace un tiempo esta parte hay una acometida de la clase dominante contra la clase obrera que está empeñada en arrebatarnos pues los derechos laborales y los derechos sociales, indudablemente. Y esta arremetida pues, no es de ahora, esto viene ya desde hace mucho tiempo ya. El capital encontró su camino, su vía libre para acabar con estos derechos de la clase obrera, pues digamos que cuando cayó la URSS y cuando cayó el muro de Berlín. Y esta cometida que están llevando a cabo ahora mismo, mucho de ello viene gracias a que están aplicando lo que se llama la doctrina del shock. O sea, se juega con el miedo del que hablábamos antes, ese miedo a perderlo todo, a dejarte sin nada. Y es lo que están aprovechando. Esto se está aprovechando ahora, por ejemplo, para militarizar los estados ante los posibles estallidos sociales que vengan. Y es tiempo de que nos planteemos las preguntas concretas y correctas para poder desarrollar las respuestas correctas también a los problemas que se nos plantean, ¿no? Como clase explotada y oprimida. Entonces, estamos viviendo, yo creo que es evidente, unos tiempos muy sombríos ahora mismo. Y no sé, vamos, a mi modo de ver ahora mismo, yo voy a decir una cosa que puede sonar un poco chocante, pero ahora mismo estamos comenzando a vivir una utopía, o sea, una utopía, no, perdón, lo diré. Distopía. ¿Perdón? Distopía, lo contrario. Distopía, sí, perdón, eso es. Una distopía muy preocupante. Yo diría que ahora mismo incluso están tratando de convertir Occidente en lo que digamos sería la Oceanía de la película 1984, que yo no sé si la habéis visto, pero vamos, os la recomiendo. O sea, ahora mismo estamos en un camino, pero muy, 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 muy peligroso y muy oscuro ahora mismo. Y no tenéis más que ver hoy lo que se ha decidido en la Asamblea de la ONU y lo que se ha votado hoy. Aunque bueno, para muchos o para algunos es evidente que la hipocresía cada día es más evidente y más notable, sobre todo la hipocresía occidental, aunque muchos no la quieran ver, pero es lo que está ocurriendo a día de hoy. Y es eso, más que nada es lo que vuelvo a repetir, deberíamos empezarnos a plantearnos las preguntas correctas para también desarrollar las respuestas correctas a lo que nos está pasando y a lo que quieren hacer de nosotros
porque estos problemas los vamos a pagar nosotros, no los va a pagar la clase dominante. Y bueno, era un poco, más o menos, pues voy a dejar la palabra también a la siguiente persona que quiera seguir hablando y luego ya pues ya plantaremos más asuntos. Gracias. Sí, aquí el problema es que si se hace una revolución comunista, por ejemplo, Europa nos echaría del euro. Entonces tendríamos la peseta, muchas cosas que necesitamos como gas, productos, tal. Los otros países, otros proveedores nos exigirían euros o dólares para pagarlo. Entonces no podríamos pagarlo, habría carestía de productos. Hola, buenas noches. Tengo la mano levantada, visto que aquí el compañero ha cerrado. Yo voy a recordar un poco, porque yo tengo una cierta edad. Llevo trabajando desde que tenía 14 años. ¿eh? Todas las reformas laborales que se han hecho han sido para quitarle derechos a los trabajadores. Han sido reformas de recorte, reformas que no han devuelto derechos, pero de ningún partido, de ninguno. Pero es que tampoco se tiraron los sindicatos a hacer una huelga mayoritaria. O sea, que el que piense hoy en día que tenemos sindicatos en España, mentira. Ellos están salvándose el culo, los liberados, salvándose el culo, porque yo conozco la industria desde el 86, he visto cómo han ido las grandes empresas fuera de España, que eso, si Dios quiere, que yo no creo en Dios, por decir algo, porque yo no soy creyente, por decir algo, quiero tener salud, a ver lo que pasa dentro de 10 años, y qué es lo que va a hacer Europa con la industria que se fue fuera de Europa. No tuvieron narices a ponerle unos aranceles a los que se fueron a buscar mano de obra barata y a tener el producto aquí y venderlo caro. Porque muchas empresas se fueron de España. España se quedó a la caña y la cerveza. Y las que eran de servicio público las privatizaron. ¿Para qué las privatizaron? Para eso mismo, para aprovechar los recortes. ¿Los recortes que eran? A las empresas privadas. Lo público que tenía algo de derecho pasó a lo privado a meterle los recortes que estaban metiendo, quitándose los empleados de muchos años con 4 duros, meter a gente, llevar contratos basura. ¿Se ha hecho algo? No. Es que no vamos a volver a como estábamos antes de los recortes. Habría que hacer una reestructuración que ningún partido la va a hacer. Yo no la veo porque no hay interés. Tampoco hay una industria como la que había antes, porque ya se encargaron de echarla, prácticamente no de echarla, de abrirle las puertas, que fueran a buscar la mano de obra barata, y aquí nos quedemos con las cañas y la cerveza y sobreviviendo los que pudimos sobrevivir, porque yo he trabajado en varios sectores, he trabajado en la industria, he trabajado en el transporte, he trabajado en el campo. Ahora estoy preparándome para docencia a estos que salen apaleados de las pequeñas empresas por los golfos de los sindicatos, que no me cansaré nunca de decirlo, porque las pequeñas empresas no pueden tener delegados porque no quieren los sindicatos. Porque en el momento que vaya un trabajador por detrás de la empresa que forme una mesa de votación, al otro día el empresario lo sabe y sabe quién es el trabajador. ¿Y qué hacen? Pues meter el delegado que el empresario quiere, porque así ellos cobran las subvenciones de sus delegados. Eso es lo que le importa la clase trabajadora a los sindicatos. Y si hay alguien que sabe de lo que está hablando, soy yo, porque lo he vivido en mis carnes. Lo que pasa es que yo le he sacudido a cada uno a los que me ha tocado las narices. Porque a mí me da lo mismo enfrentarme a un sindicato, a un inspector, pero si inspectores de trabajo hay. Pero es que los inspectores de trabajo
no tienen a las empresas que ellos quieren y le hacen inspecciones a las pequeñas que no son amistades de ellos. Es que yo no denuncié a un inspector de trabajo. Y aquí hay uno que oí que había que crear una inspección de transporte. Y no quiero decir el nombre porque el día que esté por aquí se lo voy a comentar. Transporte tiene su inspección de transporte. ¿Quién es el que fiscaliza las horas de conducción? El transporte. Pero ¿qué pasa? Que le mete una multa, pero no coge y lleva eso a la Seguridad Social para que se pague las horas y la Seguridad Social de esas horas. Pero eso no lo hacen. Y aquí hay que hacer una ley que ya estoy esperando yo a ver qué partido la saca a los morosos de la Seguridad Social, a los explotadores, no entren con una responsabilidad civil. O sea, una denuncia y como tienen para pagar, no, señores, responsabilidad penal. Responsabilidad penal. Una falta grave, la segunda falta grave, o tu empresa, o tú duermes un tiempo donde tenía que estar y despropiar sí que expropiarte. Pero es que lo tienen todo hecho a dedillo. La industria se la cargaron con todas esas reformas. La golfería que hay, porque yo conozco inspectores denunciados por mí, que yo lo he publicado en Twitter y yo publico nombres de jueces en Twitter. Lo que no publico es mi nombre. A ver si es verdad que vienen en busca mía, a mí, que entonces le diré a Twitter quién es para dar mi DNI. Porque mi DNI además que lo tiene Twitter. Y estoy esperando a que un juez se querelle contra mí, porque llevo ya 3 jueces por delante, 3 inspectores por delante, subdirectores. Lo que pasa es que, claro, tienes que dar con un buen subdirector o director de inspectores en Madrid, como di yo, que levantó aquí en la provincia, los levantó a todos. ¿Sabéis dónde está? O de director. ¿Por qué? Porque le gustaba la sangre. Y eso es lo que hacen. Al inspector que es un poco honesto, lo suben a eslabones donde organiza el trabajo de otros inspectores. Pero ellos no pisan la calle ni muerden empresarios explotadores, porque enseguida lo suben. Yo es que he tuiteado hasta los nombres de los inspectores. He tuiteado hasta nombres de jueces. Y lo seguiré tuiteando. Y ahora mismo estoy esperando a tener un poco de tiempo a meterle una querella a un juez y al defensor del pueblo, al golfo este que han puesto, que habría eso. Hay debate, por qué le pasaron todo el poder, toda la documentación, todo lo burocrático a un solo defensor del pueblo. Hombre, para cortarnos las patas a los que sabemos cómo funciona la administración. No le interesaba tener un defensor del pueblo por cada provincia que pudiéramos denunciar. Empezaron a recortar y dejaron uno. ¿Por qué? Porque los trámites burocráticos van a uno, allí se archivan o te tiran de mala manera. Yo tengo ahora mismo una carta de defensor del pueblo que no soy competente yo de saber una denuncia que yo tiré, pero vamos a ver, señores, si soy el denunciante, ¿cómo que no tengo derecho a saber qué es lo que ha pasado con mi denuncia? ¿Y si he dado con un juez prevaricador? ¿Y si he dado con un inspector prevaricador? ¿Cómo he dado con otras veces? Pues al final, ¿sabes lo que hago? Al fiscal anticorrupción y que salga la mierda, pero a capazo. Y como no empecemos a darles caña en las vías administrativas, ya puede venir el político que quiera que las cloacas del Estado